Millonario descubre el secreto impactante de un mendigo negro que tenía todo lo que soñó. Javier siempre fue el tipo de hombre que llamaba la atención al entrar a cualquier lugar. De esos que no necesitan decir mucho para dominar el ambiente. Con su traje impecable, reloj que brillaba bajo el sol de Buenos Aires y una mirada afilada que parecía capaz de atravesar muros, se había hecho millonario a punta de agallas y mente fría. Pero aquella tarde, en un parque lleno de gente apresurada, algo atrapó su atención y le clavó un frío extraño en el pecho. Allí, sentado en un banco con la ropa hecha jirones y una bolsa de tela gastada a sus pies, estaba Samuel, un mendigo. Pero no cualquier mendigo. Era un hombre negro, de mirada húmeda y profunda, que parecía guardar 1000 vidas en sus ojos. Javier sintió algo raro, una mezcla rara de atracción y miedo. Samuel no hablaba ni gritaba por monedas. No pedía nada. Simplemente estaba, tranquilo, imperturbable, como si fuera el dueño. A su alrededor la locura de la ciudad, vendedores ambulantes que gritaban, niños corriendo, coches pitando, pero el silencio mental de Samuel los borraba a todos. Javier lo miraba fija y obsesivamente. El ruido en su cabeza parecía apagarse cada vez que lo veía. De pronto, toda la opulencia que había construido, los negocios, el dinero, las reuniones con ejecutivos, se sintió vacía, como un cascarón sin alma. Una tarde, la curiosidad le quemó más que nunca. Sin pensarlo, se acercó. Cada paso era un golpe contra su propia rutina. Samuel levantó la mirada y por un instante el mundo se frenó. Su voz fue baja, ronca, cargada de secreto y calma. Javier escuchó historias que nunca hubiera imaginado. Un pasado con nombres y lugares que vibraban de poder. Una vida llena de enfrentamientos con sombras negras que parecían venir de otro mundo. Pero cada palabra traía un peso oscuro, un laberinto de enemigos antiguos, amenaza constante, secretos enterrados que podían envolver a Javier en... Sin embargo, la paz que irradiaba Samuel encendía en Javier algo inesperado, una necesidad de entender, de ir más allá del dinero y la seguridad. Mientras Javier trataba de digerir lo que escuchaba, sintió un temblor en las manos. No era frío, era miedo. Miedo real, hiriente, mezclado con una rabia ciega porque por primera vez en años nada de su fortuna parecía protegerlo. Algo lo estaba mirando desde las sombras, y ese algo conocía a Samuel mucho más que él. La gente pasaba, miraban con ojos recelosos o compasivos. Murmuraban, ¿quién es ese loco que viene con el mendigo? No saben qué se mete. Pero Javier ya no podía alejarse. Entonces, justo cuando el peso del silencio se hacía insoportable, su teléfono vibró. Una notificación sin remitente, un mensaje corto que decía, lo que ves es apenas la superficie. Prepárate para hundirte más profundo. Javier sintió un puñal en el pecho. La intriga y el terror se mezclaron en su mirada feroz mientras el sol caía tras los edificios. Algo había cambiado para siempre. La pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Qué secreto ocultaba realmente Samuel? ¿Y cuánto estaría dispuesto a perder Javier para descubrirlo? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo.
¡Ay! Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Javier sintió el frío acero del mensaje revoloteando en su mente. Lo que ves es apenas la superficie. Suspiro. Se pasó la mano por la frente, la ansiedad apretando su estómago como un abrazo opresivo. Miró a Samuel. Su expresión calmada, casi sabia, lo atrapaba más que nunca. Pero, ¿cómo podía alguien así vivir en la calle? Justo cuando estaba a punto de formular otra pregunta, una explosión resonó en el aire, como si el mundo se hubiera detenido en ese instante. Un estallido ensordecedor surgió no muy lejos, en medio del parque, seguido de un grito desgarrador. Javier se volvió hacia la multitud, que rápidamente transformó su caos en una danza de pánico. La gente corría en todas direcciones, empujándose unos a otros, como si huyeran de lo que estaba por ocurrir. Samuel no se movió. Su mirada se mantenía fija en un punto. Javier, en cambio, sintió un impulso irracional de proteger a ese hombre misterioso. Alzó la vista hacia la fuente del estruendo y lo vio. Un grupo de hombres vestidos de negro, con caras ocultas bajo capuchas. Algunos llevaban armas. La adrenalina corrió por sus venas. ¡Huye!, gritó Samuel, su voz ahora grave y urgente, desgarrando el aire. Pero Javier estaba paralizado, incapaz de mover un músculo, mientras la realidad se desmoronaba frente a él. Era como si todo el silencio que había sentido antes ahora se estuviera inundando, con un griterío ensordecedor. De repente, uno de los hombres se aproximó a ellos. Javier no podía creer lo que veía. Fue como si la imagen de Samuel se transformara ante sus ojos. El mendigo ya no era solo un hombre en la calle, había algo más. Un destello de reconocimiento cruzó la cara oscura de Samuel. El hombre de negro se detuvo frente a él. La intención era evidente. Samuel, lo sabemos todo. Has estado escondiéndote, y ahora es hora de que pagues por ello. Escupió el tipo, sacando un arma de su cinturón. Javier sintió como si se le hubiera cerrado la garganta. La pieza del rompecabezas que había ignorado por tanto tiempo empezaba a encajar. ¿Quién era realmente Samuel? ¿Qué secretos guardaba? Su mente giraba. Esta no era solo una historia de un mendigo y un millonario. Había algo más oscuro, algo que podría arrastrarlo junto a Samuel hacia el abismo. ¡No! ¡No lo hagas!, gritó Javier, levantando las manos como si pudiera detener la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Pero el hombre no lo escuchó. Los disparos resonaron. 1, 2, 3. El sonido penetró en sus tímpanos como un eco del horror. Contestando a la realidad, la multitud estalló en un caos aún mayor. Las caras ahora estaban llenas de terror, el aire impregnado de pánico. Javier, aún paralizado, vio a Samuel moverse con una rapidez sorprendente. Antes de que pudiera procesar lo que ocurría, Samuel saltó hacia adelante, agarrando al hombre por la muñeca y desarmándolo sin esfuerzo, revelando un destello de habilidades que desafiaban cualquier expectativa. «Esto no es lo que piensan», gritó Samuel, y el caos se detuvo por un momento, el tiempo pareciendo expandirse. Javier parpadeó, la adrenalina golpeando su sistema. La imagen de Samuel luchando se grabó en su mente. Este hombre, su mendigo, tenía un pasado que lo llevaba de vuelta a un mundo al que Javier nunca había sido parte. Todo lo que creía saber sobre él se desmoronaba como un castillo de naipes. Y entonces sus ojos se encontraron por un segundo. La profundidad de la mirada de Samuel. «Pare»,
Una sombra se movía en el fondo de la escena, una figura que vigilaba, y algo le dijo a Javier que este no era el final, sino el principio de algo mucho más oscuro. Así que, mientras las sirenas se acercaban y la tensión vibraba en el aire, Javier sintió un nudo en su estómago, el futuro a punto de caer en el abismo. ¿Cuál era la verdadera conexión entre él y Samuel? ¿Qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? Javier respiró hondo, el caos a su alrededor palpitando en su pecho. Samuel y el hombre de negro se enfrentaban, su mirada llena de una mezcla feroz de determinación y secreto. El sonido ensordecedor de disparos retumbaba en su cabeza, pero el mundo parecía desvanecerse en un vago eco. ¿Qué estaba pasando? El hombre de negro, que ahora parecía tener el control, había dejado caer su arma. Samuel se movió rápido, agarrándole la muñeca con una fuerza sorprendente. La multitud chillaba, empujándose en una mezcla de miedo e incertidumbre. Javier quedó atrapado en la E. Un impacto sordo resonó y la multitud se volvió más frenética. Javier giró la cabeza hacia la fuente del ruido y, en un instante de terror, vio a otra figura emergiendo del caos. Una mujer, con una chaqueta de cuero, avanzando con agilidad entre las sombras. Sus ojos eran fieros, y en su mano una pistola. «No lo toques, Samuel», gritó ella, su voz atravesando la confusión. La mirada de Samuel se ensombreció. Era un destello de reconocimiento, pero también de angustia. La tensión fue instantánea. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Era esta mujer parte de la misma historia oscura que vivía Samuel? El hombre de negro, al escuchar la voz familiar, se puso en guardia. «No, no otra vez. No puedes estar aquí». A medida que hablaba, la mirada de Samuel pasó de la rabia a algo que parecía más profundo, un dolor antiguo. Era como si cada palabra que intercambiaban desenterrara huesos de un pasado que nunca había sido compartido. «Es demasiado tarde para esconderte, Samuel. Esta es la última oportunidad», dijo ella con un tono de desesperación. Javier, confundido, vio cómo el mundo giraba en torno a él. Cada pieza del rompecabezas se desmoronaba. Era como si cada conversación, cada mirada significativa que había compartido con Samuel se volviera significativa de una manera que no había anticipado. ¿Qué era lo que realmente estaba sucediendo aquí? Pero antes de que Samuel pudiera responder, la mujer apretó el gatillo. El estruendo fue ensordecedor, y en un instante todo se detuvo. Javier sintió que el aire se lo quitaban del pecho. La bala no impactó en Samuel, sino en el hombre de negro, que cayó al suelo como un muñeco de trapo. El caos se desató en la multitud, algunas personas gritando, otras huyendo. Murmuró Samuel, pareciendo perder el color. Se agachó junto al cuerpo inmóvil del hombre. Con un gesto, envolvió su brazo alrededor de él, y Javier sintió un profundo terror al darse cuenta de que el hombre no solo estaba herido, estaba muerto. «Hiciste lo que tenías que hacer», vociferó la mujer, que parecía perder la paciencia. «Es el momento de que dejes todo este desastre atrás y vengas conmigo». «¿Hacia dónde?», Samuel gritó, una mezcla de ira y desesperación. «No tengo a dónde ir. He estado huyendo de esto toda mi vida». Javier, perdido en la confusión, sentía que todo estaba en un punto crítico. Nunca se imaginó que descubriría tanto sobre Samuel, un hombre que parecía ser solo un mendigo. Mientras la mujer insistía en que debían irse, golpeando su propia desesperación, una sombra emergió detrás de Javier. Sin que él supiera cómo, un grupo de hombres adicionales apareció. Un aspecto amenazante. Miraban fijamente hacia Samuel y la mujer. Sus intenciones eran claras. Todo giraba y de repente, como si el mundo se hubiera vuelto loco, alguien gritó:
¡Atrápenlos! La escena se volvió un torbellino de movimientos frenéticos, gritos y el sonido de pasos acelerados. Javier, sintiendo cada vez más que era el lugar menos seguro del mundo, logró captar una última mirada entre Samuel y la mujer. Era un espacio lleno de dolor, decisiones y un mundo que no entendía. Entonces el engranaje del destino cobró vida. En un abrir y cerrar de ojos, las figuras se dispersaron. Alguien empujó a Javier y cayó, golpeando su cabeza contra el suelo. Todo se volvió borroso. Las imágenes se desvanecieron. Cuando volvió en sí, el parque estaba desierto y el silencio era abrumador. Samuel y la mujer habían desaparecido y Javier, temblando en el suelo, entendió que la historia no había hecho más que comenzar. Se sentía completamente ajeno y atrapado en un misterio que lo envolvía, y en lo profundo de su ser sabía que jamás podría volver a su antigua vida. Porque ahora se dio cuenta, él también estaba envuelto en algo mucho más oscuro. ¿Cuánto sabía Samuel realmente? Y más importante, ¿cuál sería su papel en todo esto? Javier parpadeó varias veces, tratando de asimilar la escena caótica que apenas comenzaba a despejarse. Se sentó con dificultad, su mente aún electrónica. Sintió el corazón latiendo con fuerza en su pecho, martillando como si intentara romper sus costillas. Todo había sucedido en un parpadeo. Había disparos, una mujer en chaqueta de cuero y el hombre de negro tendido en el suelo. Samuel estaba junto a él, y rente vistas la oscuridad que envolvía la historia del mendigo se tornaba cada vez más profunda, tal vez incluso más de lo que ha. La mujer con la pistola miraba desesperada a Samuel. Había algo en su mirada que parecía pedir ayuda, pero a la vez parecían estar conectados por un hilo del que Javier estaba completamente ajeno. Justo cuando Javier pensó que el caos se estaba desvaneciendo, un estallido resonó detrás de él. Sintió una ráfaga fría, un aliento helado que le recorrió la espalda. El tiempo se volvió un hilo delgado en el que todo giraba de nuevo. Con un giro frenético, Javier se encontró frente a una multitud de personas con caras conocidas, amigos y colegas de su trabajo. Y lo más inesperado, su propia familia. «¡Javier!», gritó su hermana, su rostro enrojecido por el miedo. Su voz se mezclaba con el sonido de la multitud. «Ve hacia nosotros». Pero Javier no podía moverse. Se sentía atrapado en una telaraña de sorpresas. ¿Por qué estaban allí? La realidad se fragmentaba rápidamente y el aire se llenaba de gritos y arrepentimientos. Justo cuando se zambulló en la confusión de su propia sorpresa, una sombra más se deslizó por detrás. Un segundo tirón de terror lo sacudió. La mujer de chaqueta de cuero se dio vuelta, su mirada ajustada en un foco sólido, y dijo: «Él es el elegido. No podemos permitir que se lo lleven». «¿Qué?», pensó Javier. La confusión lo envolvía mientras intentaba comprender. «¿Por qué yo? ¿Qué está pasando?». Era un mar de preguntas que se revolvían ya en su mente. La mujer: «No podemos perder más tiempo». Pero Samuel la miró, sus ojos como agujas de acero. «No puedes hacerle esto. Él no tiene nada que ver», respondió Samuel. Su voz firme, pero en su mirada se veía el miedo. El hombre negro en el suelo estaba perdiendo sangre, pero ninguna de las dos partes parecía darse cuenta. Pero en ese instante, un grupo de figuras igual de amenazantes que el anterior apareció, encapuchadas y con armas. La escena se convirtió en un frenético juego de sombras. Samuel se movió a proteger a Javier. «¡Corre, te lo ruego!», gritó. Sin pensarlo, Javier dio un paso atrás, dejando escapar un suspiro de incredulidad y dolor. Samuel era algo más que un simple mendigo. Eso ya lo sabía. Pero su mundo, como un castillo de naipes, se desmoronaba
ante su propia insignificancia, como si el orden que creía tener en su vida se estuviera deslizándose entre sus dedos. ¿Qué secreto guardaba en su interior que había enfocado toda esta atención sobre él? Mientras el caos aumentaba y Samuel intentaba negociar, la última figura del grupo de hombres encapuchados se acercó al cuerpo del hombre que había caído, le dio una patada y dijo una única frase que disparó las alarmas en la mente de Javier. ¿Creías que estaba muerto? Ese era solo un truco. Ahora el verdadero espectáculo va a comenzar. Y entonces el hombre encapuchado hizo un movimiento inesperado, revelando una pequeña esfera brillante en su mano. El tiempo se detuvo. Javier sintió como una ola de miedo lo inundaba. ¿Qué era eso? Justo antes de que pudiera formular una respuesta, el mundo estalló en luz, arremetiendo con una explosión que pareció abrir un... La pregunta se posó inquietante en su mente, resonando como una campana de advertencia. ¿Qué había desatado realmente en esa tarde que cambiaría el rumbo de su vida para siempre? Javier parpadeó varias veces, tratando de asimilar la escena caótica que apenas comenzaba a despejarse. Se sentó con dificultad, su mente aún zumbando por lo que acababa de presenciar. Sintió su corazón latiendo con fuerza en el pecho, martillando como si intentara romper sus costillas. Todo había sucedido en un parpadeo. Había disparos, una mujer en chaqueta de cuero y el hombre de negro tendido en el suelo. Samuel estaba junto a él, y la realidad del mendigo se tornaba cada vez más profunda. Nunca imaginó que un simple encuentro en el parque derivaría en una explosión de violencia y revelaciones. La mirada de Samuel entre el dolor y la ira quedó grabada en su mente. «Samuel, ¿estás bien?» El miedo asedió a Javier. La adrenalina lo mantenía alerta. Pero el caos... Había algo en su actitud que despertaba dudas en Javier. Era como si hubiera una historia oculta, un vínculo de vida o muerte entre ellos. Pero antes de que pudiera procesar toda la información, un nuevo estallido resonó. Un grupo de hombres encapuchados apareció no muy lejos, con miradas feroces y la intención de atacar. El latido del corazón de Javier se aceleró. «¡Corre! ¡Te lo ruego!», gritó Samuel, empujándolo. Dio un paso atrás, tambaleándose, cuando de repente, como si un rayo lo hubiese alcanzado, Javier sintió que todo su mundo se detenía. Un grito desgarrador cortó el aire, y lo que vio a continuación hizo que su estómago se encogiera. La mujer con la chaqueta de cuero, justo antes de mirar a Samuel con desesperación, parecía desviarse por un momento. En sus ojos brillaba el mismo miedo que Javier había visto en su hermana entre la multitud. «¿No puedes ver? Es él», gritó, y de sus labios salió una frase que heló la sangre de Javier. «El hijo de...». Un destello de luz envolvió todo a su alrededor. La pequeña esfera que el hombre encapuchado había sostenido en su mano brilló intensamente, y antes de que Javier pudiera hacer algo, la explosión lo arrojó al suelo. Vio cómo el cielo se iluminaba como si fuera de día en medio de la noche. Todo se llenó de un ruido ensordecedor, y cuando la explosión finalmente se desvaneció, el mundo estaba en ruinas. El parque, que antes estaba lleno de vida y caos, ahora era un campo de desolación. Gente tirada en el suelo, llamas surgiendo de las barricadas que habían formado. Y lo más perturbador, la mujer ya no estaba. Había desaparecido en medio del caos como si nunca hubiera estado allí. Junto a ella, Samuel también se había evaporado. Javier se levantó con dificultad, aturdido. Un nuevo tipo de terror lo llenaba. Se sentía impotente ante lo que había presenciado, ante el silencio que se imponía después de la tormenta. ¿Quién era realmente Samuel?
¿Eran esos hombres los que habían aparecido en su vida para llevarse algo valioso? Mientras intentaba recobrar el aliento, una figura emergió del humo. Era Samuel, pero no de la manera que Javier lo recordaba. El mendigo ya no parecía frágil y desolado. Una mirada intensa brillaba en sus ojos, y su porte era diferente, casi imponente. Se giró hacia Javier, y su voz resonó con una profundidad desconocida. Javier, hay algo que debes saber. Las palabras quedaron colgadas en el aire, y en ese instante, todo cobró un nuevo significado. La revelación iba a ser devastadora. Los hombres en la sombra no eran sus enemigos, eran parte de algo más grande. Sus cuerpos cansados se transformaban ante la realidad que se desplegaba. Pero la pregunta que surgió era, ¿cuánto estaba dispuesto a sacrificar Javier para descubrir la verdad de su conexión con Samuel? Y antes de que pudiera formular una respuesta, el cielo tronó y una nueva figura apareció, esta vez no del caos. Un comunicado de advertencia reverberó en el aire. «Chicos, no están listos para lo que viene». La voz era inconfundible. Javier se quedó helado. Era su padre. Pero, ¿por qué estaba allí? ¿Qué sabía él que los demás no? Las piezas de un rompecabezas más amplio estaban comenzando a encajar, y la realidad de su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y frente a la inminente revelación, solo pudo pensar en una cosa. ¿Qué pasaría cuando todo saliera a la luz? Javier parpadeó varias veces, tratando de asimilar la revelación de Samuel, cuando de repente algo cambió en el aire. Todo a su alrededor parecía ralentizarse. El sonido del caos, la esfera que el hombre encapuchado había sostenido, comenzó a brillar intensamente de nuevo. Era una luz pálida que iluminaba las sombras, y por un momento todo el mundo se detuvo. «Samuel, ¿qué significa esto?» Javier sintió como cada palabra de su garganta se hacía más pesada. Samuel lo miró, y en sus ojos había una mezcla de terror y determinación. «No puedo decirte ahora, solo confía en mí». En ese mismo instante, la esfera se rompió en 1000 pedazos de luz, y un grito resonó, un grito que no parecía humano. Todo vibró, y lo que apareció después fue algo que Javier nunca habría imaginado. Del resplandor emergió una figura. Era una mujer, pero no como las que conocía. Su piel brillaba con una intensidad etérea, y sus ojos centelleaban como estrellas. «Javier», dijo la mujer con una voz suave que parecía penetrar en su mente, «eres parte de esto. Eres mucho más de lo que crees». Como un eco, las palabras retumbaban en su interior. «¿Qué eres tú?» La incredulidad cruzaba el rostro de Javier, pero algo en su pecho le decía que debía escuchar. «Samuel, ¿quién es esta mujer?» Pero antes de que Samuel pudiera responder, la luz se intensificó y la mujer extendió su mano, revelando un pequeño objeto. Un medallón brillante, parecido a la esfera que había explotado. Esto es lo que él ha estado protegiendo. El tiempo se volvió un caos nuevamente. Mientras Javier sentía que las piezas de su vida caían, la mujer continuó. «Han estado trazando un plan desde hace tiempo. Por eso están aquí». Hablaba con una urgencia desesperada, y él no podía procesar la información. Fue en ese momento que la figura sombría del hombre encapuchado se levantó, no herido, sino reformándose como una sombra oscura. «No se lo des a él», gritó con furia. Pero Javier sintió la conexión con la mujer, como si ella le estuviera mostrando el camino. Con un zumbido profundo, el hombre encapuchado se lanzó hacia ellos. El aire se llenó de tensión. Javier pudo ver cómo Samuel se movió rápidamente, intentando protegerlo. «No, esto no es lo que parece».
Pero otra figura apareció, esta vez un hombre con una armadura brillante, irrumpiendo en la escena como un ángel vengador. ¡Detente! El grito resonó en el aire. El hombre encapuchado se congeló, y los ojos de Javier se abrieron de par en par, sintiendo que el mundo se precipitaba hacia el colapso. Eres la clave para todo. No podemos dejar que caiga en sus manos. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. La mujer, el medallón y ahora esta nueva amenaza. ¿Quiénes eran todos? Sin poder pensarlo con claridad, Javier sintió el impulso de dar un paso hacia adelante, hacia la luz. Pero, ¿hacia dónde? ¡Javier, escapa!, gritaron Samuel y la mujer al unísono. Pero en un instante, la realidad misma comenzó a desvanecerse. Era como si el tiempo se estuviera rompiendo, metamorfoseándose en una paradoja de luz y oscuridad. Y entonces, un grito desgarrador llenó el aire. Era su hermana, que había aparecido en el... Javier sintió cómo la realidad se desvanecía. En ese momento crucial, el medallón cayó de su mano, escapándose mientras la oscuridad se arremolinaba como un torbellino. Y en ese instante se dio cuenta de que Samuel había estado protegiendo no solo su vida, sino la de todos. La luz brilló un instante más, y Javier quedó con la incertidumbre de todo. ¿Qué secretos guardaba Samuel? ¿Cuánto estaban dispuestos a sacrificar para salvarlos a todos? La esfera y el medallón giraron en el aire. Luego se desvanecieron como humo. La multitud retrocedió y todos esperaban la resolución de lo inevitable. La pregunta que dejó a Javier temblando no solo era sobre su vida, sino el destino de todos. ¿Quién era realmente Samuel? ¿Y qué les esperaba a todos en esa intersección de luces y sombras que ahora formaba su realidad? Javier parpadeó varias veces, tratando de asimilar la revelación de Samuel, cuando de repente algo cambió en el aire. La esfera que el hombre encapuchado había sostenido comenzó a brillar intensamente de nuevo. Era una luz pálida que iluminaba las sombras, y por un momento todo el mundo se detuvo. «Samuel, ¿qué significa esto?». Javier sintió como cada palabra de su garganta se hacía más pesada. Samuel lo miró, y en sus ojos había una mezcla de terror y determinación. «No puedo decirte ahora, solo confía en mí». En ese mismo instante, la esfera se rompió en 1000 pedazos de luz, y un grito resonó, un grito que no parecía humano. Todo vibró, y lo que apareció después fue algo que Javier nunca habría imaginado. Del resplandor emergió una figura. Era una mujer, pero no como las que conocía. Su piel brillaba con una intensidad etérea, y sus ojos centelleaban como estrellas. «Javier», dijo la mujer con una voz suave que parecía penetrar en su mente, «eres parte de esto. Eres mucho más de lo que crees». Como un eco, las palabras retumbaban en su interior. «¿Qué eres tú?». La incredulidad cruzaba el rostro de Javier, pero algo en su pecho le decía que debía escuchar. «Samuel, ¿quién es esta mujer?». Pero antes de que Samuel pudiera responder, la luz se intensificó, y la mujer extendió su mano, revelando un pequeño objeto, un medallón brillante, parecido a la esfera que había explotado. Esto es lo que él ha estado protegiendo. El tiempo se volvió un caos nuevamente, mientras Javier sentía que las piezas de su vida caían. La mujer continuó: «Han estado trazando un plan desde hace tiempo. Por eso están aquí». Hablaba con una urgencia desesperada y él no podía procesar la información. Fue en ese momento que la figura sombría del hombre encapuchado se levantó, no herido, sino reformándose como una sombra oscura. «¡No se lo des a él!», gritó con furia. Pero Javier sintió la conexión con la mujer, como si ella le estuviera mostrando el camino. Con un zumbido profundo, el hombre encapuchado se lanzó hacia ellos.
El aire se llenó de tensión. Javier pudo ver cómo Samuel se movió rápidamente, intentando protegerlo. ¡No! Esto no es lo que parece. Pero otra figura apareció, esta vez un hombre con una armadura brillante, irrumpiendo en la escena como un ángel vengador. El grito resonó en el aire. El hombre encapuchado se congeló y los ojos de Javier se abrieron de par en par, sintiendo que el mundo se precipitaba hacia el colapso. Eres la clave para todo. No podemos dejar que caiga en sus manos. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. La mujer, el medallón y ahora esta nueva amenaza. ¿Quiénes eran todos? Sin poder pensarlo con claridad, Javier sintió el impulso de dar un paso hacia adelante, hacia la luz. ¿Pero hacia dónde? ¡Javier, escapa!, gritaron Samuel y la mujer al unísono. Pero en un instante, la realidad misma comenzó a desvanecerse. Era como si el tiempo se estuviera rompiendo, metamorfoseándose en una paradoja de luz y oscuridad. Y entonces un grito desgarrador llenó el aire. Era su hermana que había aparecido en el caos, atrapada entre la confusión con el rostro pálido como un papel. ¡Javier, ayuda! Sus ojos estaban llenos de terror y desesperación. Todo se detuvo. Su hermana y su familia se asomaban de la multitud, mientras el caos a su alrededor se desmoronaba en el silencio absoluto. La conexión entre Javier, Samuel y esa mujer solo se hacía más intensa, más tensa. La traición y el miedo podrían unir o destruir todo. No, no, no. Javier sintió cómo la realidad se desvanecía. En ese momento crucial, el medallón cayó de su mano, escapándose mientras la oscuridad se arremolinaba como un torbellino. Y en ese instante, se dio cuenta de que Samuel había estado protegiendo no solo su vida, sino la de todos. La luz brilló un instante más, y Javier quedó con la incertidumbre de todo. ¿Qué secretos guardaba Samuel? ¿Cuánto estaban dispuestos a sacrificar para salvarlos a todos? La esfera y el medallón giraron en el aire, luego se desvanecieron como humo. Un rugido resonó y el hombre encapuchado avanzó, pero Samuel se interpuso. No puedo dejar que te acerques a él, no sin saber la verdad. Sus palabras reverberaron con un poder que hizo temblar el suelo bajo ellos. ¿Qué verdad?, preguntó Javier, sintiéndose perdido entre las sombras. La revelación que había presenciado parecía estar cada vez más en el límite entre lo real y lo sobrenatural. «¡Es tu padre!», exclamó Samuel, y las palabras lo golpearon. El silencio se volvió denso, como si el aire hubiera bajado de peso. Todo lo que creías saber, él es parte de esto, la sombra que te persigue. Una conexión que hemos estado ocultando. Javier sintió su mundo dar un vuelco. No podía ser. ¡No!, gritó. Las visiones de su infancia, la figura ausente de su padre. Todo comenzaba a encajar en un rompecabezas que nunca quiso resolver. «¡Esto no puede ser verdad!», gritó Javier, buscando una respuesta en los ojos de Samuel. Pero las palabras del hombre encapuchado resonaron con un eco escalofriante. «Él es el elegido. El ciclo se repite. Lo que queríamos proteger ahora es lo que debe destruirse». En ese instante, la escena estalló en una vorágine de luz y sombras. Mientras Javier caía, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La atmósfera había cambiado, y mientras él caía hacia el abismo, comprendió que lo que conocía era solo la punta del iceberg. Ese hilo de luz lo arrastraba, y en su mente la pregunta resonaba con claridad abrumadora. ¿Haría lo que fuera necesario para descubrir la verdad sobre su familia, incluso si eso significaba enfrentarse a quienes amaba? El mundo que creía conocer se desmoronaba, y un nuevo ciclo estaba a punto de comenzar. Javier parpadeó varias veces, tratando de asimilar la revelación de Samuel, cuando de repente
Algo cambió en el aire. Todo a su alrededor parecía ralentizarse. El sonido del caos se desvanecía lentamente, y un frío recorrió su espalda. La esfera que el hombre encapuchado había sostenido comenzó a brillar intensamente de nuevo. Era una luz pálida que iluminaba las sombras, y por un momento todo el mundo se detuvo. «Samuel, ¿qué significa esto?» Javier sintió como cada palabra de su garganta se hacía más pesada. Samuel lo miró, y en sus ojos había una mezcla de terror y determinación. «No puedo decirte ahora. Solo confía en mí». En ese mismo instante, la esfera se rompió en 1000 pedazos de luz, y un grito resonó. Un grito que no parecía humano. Todo vibró, y lo que apareció después fue algo que Javier nunca habría imaginado. Del resplandor emergió una figura. Era una mujer, pero no como las que conocía. Su piel brillaba con una intensidad etérea, y sus ojos centelleaban como estrellas. «Javier», dijo la mujer, con una voz suave que parecía penetrar en su mente, «eres parte de esto. Eres mucho más de lo que crees». Como un eco, las palabras retumbaban en su interior. «¿Qué eres tú?» La incredulidad cruzaba el rostro de Javier, pero algo en su pecho le decía que debía escuchar. «Samuel, ¿quién es esta mujer?» Pero antes de que Samuel pudiera responder, la luz se intensificó, y la mujer extendió su mano, revelando un pequeño objeto, un medallón brillante, parecido a la esfera que había explotado. Esto es lo que él ha estado protegiendo. El tiempo se volvió un caos nuevamente, mientras Javier sentía que las piezas de su vida caían. La mujer continuó. «Han estado trazando un plan desde hace tiempo. Por eso están aquí». Hablaba con una urgencia desesperada, y él no podía procesar la información. Fue en ese momento que la figura sombría del hombre encapuchado se levantó, no herido, sino reformándose como una sombra oscura. «No se lo des a él», gritó con furia, pero Javier sintió la conexión con la mujer, como si ella le estuviera mostrando el camino. Con un zumbido profundo, el hombre encapuchado se lanzó hacia ellos. El aire se llenó de tensión. Javier pudo ver cómo Samuel se movió rápidamente, intentando protegerlo. «Eso no es lo que parece». Pero otra figura apareció, esta vez un hombre con una armadura brillante, irrumpiendo en la escena como un ángel vengador. «¡Detente!» El grito resonó en el aire. El hombre encapuchado se congeló, y los ojos de Javier se abrieron de par en par, sintiendo que el mundo se precipitaba hacia el colapso. «Eres la clave para todo. No podemos dejar que caiga en sus manos». Todo estaba sucediendo demasiado rápido. La mujer, el medallón y ahora esta nueva amenaza. ¿Quiénes eran todos? Sin poder pensarlo con claridad, Javier sintió el impulso de dar un paso hacia adelante, hacia la luz. Pero, ¿hacia dónde? «¡Oh, Javier, escapa!», gritaron Samuel y la mujer al unísono. Pero en un instante, la realidad misma comenzó a desvanecerse. Era como si el tiempo se estuviera rompiendo, metamorfoseándose en una paradoja de luz y oscuridad. Y entonces un grito desgarrador llenó el aire. Era su hermana que había aparecido en el caos, atrapada entre la confusión con el rostro pálido como un papel. «Javier, ayuda». Sus ojos estaban llenos de terror y desesperación. Todo se detuvo. Su hermana y su familia se asomaban de la multitud, mientras el caos a su alrededor se desmoronaba en el silencio absoluto. La conexión entre Javier, Samuel y esa mujer solo se hacía más intensa, más tensa. La traición y el miedo podrían unir o destruir todo.
¡No, no, no! Javier sintió como la realidad se desvanecía. En ese momento crucial, el medallón cayó de su mano, escapándose mientras la oscuridad se arremolinaba como un torbellino. Y en ese instante se dio cuenta de que Samuel había estado protegiendo no solo su vida, sino la de todos. La luz brilló un instante más, y Javier quedó con la incertidumbre de todo. ¿Qué secretos guardaba Samuel? ¿Cuánto estaban dispuestos a sacrificar para salvarlos a todos? El aire se volvió un vórtice de miedo, y el hombre encapuchado avanzó, pero Samuel se interpuso. No puedo dejar que te acerques a él, no sin saber la verdad. Sus palabras reverberaron con un poder que hizo temblar el suelo bajo ellos. ¿Qué verdad?, preguntó Javier, sintiéndose perdido entre las sombras. La revelación que había presenciado parecía estar cada vez más en el límite entre lo real y lo sobrenatural. «Es tu padre», exclamó Samuel, y las palabras lo golpearon. El silencio se volvió pesado, como si el aire hubiera bajado de peso. Todo lo que creías saber, él es parte de esto. La sombra que te persigue, una conexión que hemos estado ocultando. Javier sintió su mundo dar un vuelco. No podía ser. ¡No!, gritó. Las visiones de su infancia, la figura ausente de su padre. Todo comenzaba a encajar en un rompecabezas que nunca quiso resolver. «Esto no puede ser verdad», gritó Javier, buscando una respuesta en los ojos de Samuel. Pero las palabras del hombre encapuchado resonaron con un eco escalofriante. «Él es el elegido. El ciclo se repite. Lo que queríamos proteger ahora es lo que debe destruirse». En ese instante, la escena estalló en una vorágine de luz y sombras. Mientras Javier caía, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La atmósfera había cambiado, y mientras él caía hacia el abismo, comprendió que lo que conocía era solo la punta del iceberg. De repente, un estallido de energía los rodeó. Javier se encontró en medio de un campo diferente, un paisaje devastado por la guerra, lleno de escombros y cenizas. Reconoció el lugar, una ciudad que había visitado de niño con su padre, pero no había nadie alrededor, solo silencio, y a su hermana, de pie, mirando en dirección opuesta con los ojos desorbitados. Gritó Javier, viendo cómo una sombra se alejaba rápidamente de ella, una figura que parecía ahora conocida. «Mamá». Su corazón se detuvo. En ese instante todo hizo clic. La figura se dio vuelta, y Javier vio su propio rostro, pero más viejo. Era él, y a su lado, el hombre encapuchado. La revelación lo golpeó. Su madre, la gran desaparecida, ahora enfrentando a su otra mitad. Rápidamente, todo se colocó en su lugar. Ese hombre de la capucha, ese enemigo, era su propia versión, un eco de lo que podría ser si no tomaba el camino correcto. Era un cazador y estaban atrapados. Él era el elegido. Sí, pero también el marcado, el que habría de confrontar su propia maldad. Sin poder más, gritó: «¡Samuel, ayuda!». Pero las sombras lo apresaban. El caos se formó a su alrededor una vez más, mientras el hombre encapuchado sonreía. Y la fuerza de la oscuridad lo atrapaba. «Ya no hay salida, Javier. El ciclo ha comenzado». Y así, entre la confusión y el miedo, quedó una pregunta ardiente. ¿Podría realmente ser la versión maligna de sí mismo? ¿Qué había hecho para estar aquí? ¿Y cómo podía salvar a su madre y a su hermana de lo que él mismo podría convertirse? La adversidad era más que un simple desafío. Era un destino que debía enfrentar, y el horror apenas comenzaba. La lucha entre la luz y la oscuridad que representaban sus versiones se palpitaba en el aire, y todos a su alrededor parecían irse de él. ¿Qué había desatado Javier? El final era incierto y la batalla estaba solo comenzando.
Javier sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. La revelación de Samuel lo dejó sin aliento. ¿Mi padre, parte de esto?, murmuró, incapaz de procesar las palabras que salían de su boca. La sombra de su propio ser lo acechaba, y un sudor frío recorrió su espalda mientras miraba la figura del hombre encapuchado, su mirada fija y retadora. «No lo entiendes», respondió Samuel, su voz tensa. «Tu padre no es el héroe que crees. Él es el verdadero enemigo. Estás en peligro, Javier. Todos lo están». Justo cuando las palabras de Samuel parecían hundirse en su mente, un ruido atronador resuena en el aire. Una explosión cercana sacudió la tierra, y el cielo se iluminó en un destello cegador. Javier cubrió su cabeza, sintiendo el calor de la onda de choque. Cuando la luz disminuyó, una figura emergió de entre el humo y el caos. Era su madre. Javier se quedó paralizado. Su madre, desaparecida durante tanto tiempo, apareció en la escena, su mirada llena de determinación y dolor. «¡Javier!», gritó, abriendo los brazos. «¡Rápido, ven aquí! No tienes tiempo que perder». Con la confusión aún atormentando su mente, los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. «Mamá, ¿es realmente tú?», preguntó entre incredulidad y esperanza. Pero ella no respondía. Estaba demasiado concentrada en mirar a Samuel y al hombre encapuchado. «Tú no deberías estar aquí», exclamó el encapuchado, su voz cargada de desdén. «Sabes lo que debes hacer, no te interpongas en el camino». Un silencio cargado de tensión se apoderó del parque. La gente se había detenido, mirándolos con miedo. Javier sentía cómo el latido de su corazón se aceleraba. Las palabras de Samuel reverberaban en su cabeza. «Él es el verdadero enemigo». «¡No, no lo hagas!», gritó su madre, pero algo en su tono sonaba extraño, como si supiera más de lo que decía. «Siempre has estado en su camino, siempre defendiendo lo indefendible. Es hora de que lo pagues», dijo el encapuchado, levantando su mano, dispuesto a desatar un nuevo ataque. Javier sintió un nudo en su garganta. «¡No! ¡Es mi madre!», gritó. Pero todo ocurrió a la velocidad de la luz. El hombre encapuchado hizo un gesto, y un estallido de energía oscura se lanzó hacia ella. En ese instante, una defensa resplandeciente salió de Samuel, como un escudo de luz, tratando de proteger a Javier y a su madre. Pero no fue suficiente. La figura oscura colisionó con su madre en un caos de sonido y luz. Javier sintió como si el tiempo se detuviera. Un grito desgarrador salió de los labios de su madre, un lamento que sentía en cada fibra de su ser. «¡Javier, te amo!», fue lo último que escuchó antes de que la sombra consumiera todo. La explosión de luz que siguió lo deslumbró. Cuando la luz se disipó, Javier se encontró solo, en un vacío, gritando el nombre de su madre, mientras la desesperación lo invadía. Las lágrimas brotaron de sus ojos, su cuerpo temblando de la trauma. «¡No estaba ahí! ¡No puede ser! Ruiz ya no estaba». La falta de su madre lo dejaba totalmente desolado. Pero la realidad cambió de nuevo. La figura del hombre encapuchado se desvaneció, pero no sin antes un murmullo escalofriante. «Tu madre estaba destinada a esto. Ella no era quien pensabas que era». La tierra temblaba bajo sus pies, y Javier se dio cuenta de que lo que había perdido era más que su madre. Era la esencia de su vida. Todo lo que había creído saber se desmoronaba. La tremenda sacudida del suelo lo sacó de su aturdimiento. Un eco penetrante resonó a su alrededor. «¡Samuel!», gritó desesperado. Pero cuando se volvió hacia él, Samuel también parecía transformarse. Su mirada intensa lo atravesaba. «Es hora de que descubras la verdad sobre todo». Y con eso, el universo de Javier se volvió una tormenta caótica de dudas y sombras, dejando la pregunta flotando en el aire.
¿Qué más le habían ocultado? ¿Quién era realmente su madre? ¿Y qué significado tenía su padre en todo esto? El destino de Javier estaba atado a secretos más oscuros de lo que podría haber imaginado, atrapándolo en una red de traiciones y verdades devastadoras. Javier sintió el suelo temblar bajo sus pies, cada latido de su corazón resonando como un tambor en la guerra. La revelación de Samuel lo había despojado de su estabilidad, dejándolo en un limbo emocional. ¿Mi padre? ¿Él es parte de esto?, murmuró, el miedo y la incredulidad entrelazados en su voz. La figura del hombre encapuchado lo observaba con esa sonrisa burlona, como si disfrutara cada segundo del tormento que causaba. «No lo entiendes», replicó Samuel. Su voz era un susurro lleno de urgencia. «Tu padre es el verdadero enemigo. He intentado protegerte de esto, pero ahora ha venido por ti». Un estallido resonó en el aire, como si el mundo mismo estuviera a punto de romperse. «¡Mamá!», gritó Javier, su mente girando mientras veía la figura brillar en la distancia. Era su madre, emergiendo como un faro en la oscuridad, su rostro un lienzo en blanco de determinación y miedo. El momento perfecto se volvió un caos. «¡Rápido, ven aquí!», exclamó su madre, levantando los brazos como si pudiera tirar del mundo hacia la salvación. Pero el encapuchado se movió con furia. «¡No! ¡No deberías estar aquí!», rugió, y todo se volvió un torbellino de energía. La luz explotó, un fuego brillante que envolvió todo. La figura de su madre gritó su nombre, pero la sombra oscura se abalanzó sobre ella. Todo sucedió en un instante, un momento que se aglutinó en la mente de Javier como un grito atormentado. «¡Mamá!». Su voz se ahogó en el lamento, mientras la energía oscura chocaba contra la luz protectora de Samuel. Fue como si el tiempo se detuviera, como si el universo mismo estuviera esperando. «El amor es tu mayor fortaleza, pero también tu vulnerabilidad», dijo Samuel, y su mirada se volvió poderosa, casi divina. «Confía en mí, usa tu luz». Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Javier extendió la mano, buscando la luz. Un destello brilló desde su interior. Mientras lo hacía, sintió el abrazo de su madre envolviéndolo. «Siempre estaré contigo», resonó su voz, y de repente todo cobró sentido. La sombra se detuvo, atrapada entre la luz de Javier y la de Samuel. La fuerza adquirió el doble sentido de batalla y conexión. Javier sintió cómo las piezas de su vida encajaban. Su familia, su historia se alzaban frente a él como un rompecabezas que soñaba con ser completado. «Esto es por lo que luchamos», gritaron ambos, y la luz resultante estalló en todas direcciones. El encapuchado se retorció, su rostro deformado por el terror. «¿Qué has hecho?». Fue un instante decisivo, un clímax que dejó a todos en suspenso. La explosión de luz los envolvió, y en un parpadeo todo se desvaneció. Javier se encontró de pie en un campo despejado. Era un paisaje sereno, como un sueño recuperado, con su madre y Samuel a su lado. «Lo hemos hecho», murmuró entre lágrimas y risas, un alivio que abrazaba cada rincón de su ser. Pero la paz era delicada. «Siempre habrá sombras», dijo Samuel con la voz grave. «El ciclo no termina aquí. Siempre habrá luz y oscuridad con las que lidiar». Javier sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Qué significa eso?», preguntó, el eco de su propia voz resonando en ese vacío. Pero antes de que pudiera recibir respuesta, un destello de luz apareció en la distancia, trayendo consigo nuevos ecos de posibles aventuras y desventuras. La pregunta quedó flotando en el aire.
¿Cuánto podrían enfrentar juntos? La unión entre ellos, la familia que había redescubierto, significaba todo, pero el camino solo comenzaba. Un nuevo capítulo se abría ante ellos, lleno de posibilidades e incertidumbres. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, Javier respiró hondo, decidido a enfrentar la oscuridad con su luz. La vida nunca volvería a ser la misma, pero estaba listo para cualquier desafío. Ahora, amigos, este es el momento de demostrar su apoyo. Si te ha emocionado esta historia tanto como a mí, tienes que suscribirte ahora. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas puedan vivir esto. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Demuestra que eres un verdadero fan y únete a la aventura.